Bienvenidos, esto es De Camino, programa 143. Esta es la vertiente de Historia de la Filosofía y estamos desde hace unos cuantos programas con una serie que hoy precisamente termina y es sobre los principales filósofos de la corriente estoica en la antigüedad. Hoy vamos con un emperador conocido precisamente como el emperador filósofo. Estoy hablando, por supuesto, de Marco Aurelio, que vivió a fines del siglo segundo. Un hombre razonable que, sin embargo, también consideró razonable perseguir a los cristianos, por lo menos autorizar las persecuciones locales. En todo caso, una persona demasiado interesante hoy aquí en De Camino. Cuando uno oye hablar de emperadores romanos, probablemente viene a la mente el nombre de Nerón o el nombre de Calígula. Y por supuesto, en lo que uno piensa es en auténticos monstruos de narcisismo y crueldad. También seguramente uno recuerda las muchas persecuciones que sufrieron nuestros hermanos cristianos en aquellos primeros siglos. Hasta un cierto punto, y es un punto alto, el emperador Marco Aurelio es una gran excepción a esta norma. Durante sus menos de 60 años de vida y durante el tiempo en que sirvió como emperador, es decir, desde el año 161 hasta su muerte en el año 180, Marco Aurelio fue indudablemente un emperador excepcional. Ha sido llamado uno de los 5 buenos emperadores. Esta terminología proviene de un personaje que no siempre es recomendable. Los 5 buenos emperadores es una expresión que alude ¿a quiénes? A Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y el último, y en cierto sentido el más grande de ellos, Marco Aurelio. Estos 5 emperadores no solamente fueron buenos gobernantes y muy atentos a sus deberes, sino que todos ellos fueron adoptados, es decir, llegaron al poder no directamente por una sucesión de dinastía, sino porque el emperador que estaba rigiendo los adoptó como hijos. Recordemos que entre los romanos la adopción podía darse prácticamente a cualquier edad y tenía consecuencias legales inmediatas y profundas. De hecho, Maquiavelo, que es el que utiliza esta expresión de los 5 buenos emperadores, dice que el hecho de que ellos hayan sido adoptados es muy importante porque eso hizo que no pensaran de sí mismos en términos de esto ya lo tengo seguro, sino más bien en términos de debo ganarme el cariño y el respeto de la gente. Es interesante el caso de Antonino Pío. Ese Pío, que en latín se dice Pius, nosotros lo traduciríamos tal vez por piadoso, pero Pius alude a una virtud muy querida por los romanos que es la pietas. Y la pietas se refiere al amor entregado, el amor comprometido que hay de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Ese es el sentido original de la pietas. De manera que Antonino Pío fue un emperador que se convirtió como en un verdadero padre del imperio, sobre todo en el sentido de cumplir con sus obligaciones, cumplir con sus deberes, como podríamos decir lo que hace un buen papá, lo que hace un buen padre. Adoptado por Antonino Pío, desde su juventud, Marco Aurelio heredó el imperio en el año 161, como ya hemos dicho.
Marco Aurelio, sin embargo, tomó una decisión un poco extraña, y esa decisión fue que él no iba a ser emperador, llamémoslo así, en solitario, sino que su hermano, que también había sido adoptado por Antonino Pío, ese hermano se llamaba Lucio Vero, o Lucio Berro, eh, iba a ser coemperador. De manera que el tiempo de Marco Aurelio, como al frente del Imperio Romano, se puede subdividir de esta manera. Desde el 161 hasta el 169, él fue emperador junto con su hermano, que se llamaba Lucio Berro. Pero Lucio Berro murió en el 169, y entre el 169 y el 180, Marco Aurelio es único emperador. El que le sucedió fue su hijo de sangre, llamado Cómodo, y lamentablemente Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, pues recayó en una cantidad de situaciones vergonzosas, de narcisismo, de crueldad, de paranoia, de neurosis. Bueno, una situación realmente vergonzosa. Pero estamos con Marco Aurelio. Este es el contexto histórico entonces. Estamos hablando del siglo II de nuestra era, de la era cristiana. Estamos hablando de una sucesión de emperadores buenos, en el sentido de cumplidores del deber, buscadores de la justicia, capaces de mantener el orden jurídico, el orden social. Y estas son algunas de las características que van a marcar precisamente el tiempo de Marco Aurelio al frente del imperio. Hay muchas cosas buenas que se pueden decir de Marco Aurelio, muchas. Por ejemplo, era una persona sobria, vamos a ponerlo aquí como adjetivo, un hombre sobrio, enemigo de la ostentación. No es que no pudiera recibir un reconocimiento, un aplauso o la admiración de mucha gente, pero su corazón no estaba en eso, enemigo de la ostentación, con un gran dominio sobre sí mismo, que es exactamente lo contrario de lo que se encontraba en muchos emperadores. Teniendo tantísimo poder en sus manos, muchas veces se volvían desmedidos en sus deseos o en sus reclamos, y por consiguiente buscaban o una venganza cruel de sus enemigos, o buscaban llenar hasta el hastío sus cuerpos de toda clase de placeres. Otra característica de Marco Aurelio es una persona, llamémosla racional. De hecho, es conocido como el emperador filósofo. Y por último, podemos mencionar como característica positiva suya un amador de la justicia y del bien común. En este sentido, una completa excepción si miramos el conjunto de los emperadores: sobrio, enemigo de la ostentación, con gran dominio de sí mismo, una persona inteligente, racional, con la que se puede argumentar, amador de la justicia y del bien común. ¿De dónde le viene a Marco Aurelio ese perfil como tan sereno, tan equilibrado? ¿De dónde viene? Pues resulta que el gran amor de Marco Aurelio no fue el poder. El gran amor de Marco Aurelio fue la sabiduría. Por eso, precisamente, es llamado el filósofo. Gustó de la filosofía desde su juventud y, entre otras cosas, él fue lector, estudioso, de uno de los autores que hemos mencionado antes, Epicteto.
Hemos dicho que Epicteto, que murió a comienzos del siglo segundo, bueno, avanzado un poco el siglo segundo, fundó una escuela de filosofía y marcó un rumbo a las élites romanas. Fue muy apreciado Epicteto. No es extraño entonces que Marco Aurelio, que se movía en esos altos círculos, tuviera acceso a los escritos y las enseñanzas de Epicteto. Y Epicteto, como ya hemos explicado en su momento en el programa pasado, pues pertenece a la escuela estoica. El estoicismo enseña muchas cosas al que tiene que gobernar. Le enseña, por ejemplo, a dominarse. Le enseña una cierta resistencia frente a tantos cambios que se presentan en el mundo. Esa resistencia que ellos llamaban a veces ataraxia, recordemos aquellas enseñanzas, ¿no? La ataraxia, la apatía, la eupatía, esas eran las enseñanzas de Epicteto, ¿no? Es decir, ataraxia es como no dejarse afectar demasiado por las propias pasiones, apatía, no dejarse llevar por los distintos sentimientos o corrientes, la eupatía, tratar de tener un sentimiento de benignidad, de bondad hacia las otras personas. En ese sentido, el estoicismo se convirtió como en toda una escuela para los gobernantes. Pero Marco Aurelio no fue solamente un estudioso de las obras de otros estoicos, como el caso de Epicteto, sino que él mismo escribió una obra que se conserva hasta nuestro tiempo y que se llama Meditaciones. Esta obra él la dedicó a su hijo, aunque parece que al hijo no le aprovechó mucho. Las Meditaciones de Marco Aurelio invitan a llevar una vida como la que él vivió, es decir, una vida marcada por el deber, por la imparcialidad, por la lógica, por el dominio de uno mismo, por la búsqueda de la justicia. Y todo ello, pues, es muy encomiable, pero debemos también mencionar un aspecto triste. Y es que en su modo de ver la vida, para Marco Aurelio, la existencia humana es como un infinito que viene hasta nosotros y otro infinito que sigue después de nosotros. La vida humana es este espacio, un espacio breve, en el cual es bueno hacer las cosas bien, pero él no cree en ningún tipo de inmortalidad, él no cree que haya ninguna recompensa después de la muerte, simplemente cree que es bueno hacer las cosas bien. En varios de sus pensamientos aparece esa idea de que la vida es como una especie de chispa en la noche que se difunde y se extingue prontamente. Ese es el modo como él ve la vida, y en este sentido, pues Marco Aurelio no es exactamente una referencia de lo que podríamos llamar un pensamiento cristiano. Otro aspecto es que él también persiguió, por lo menos permitió las persecuciones a los cristianos en distintos lugares del imperio. Veía al cristianismo simplemente como una superstición que hacía ruido dentro de la marcha que él deseaba perfecta para el imperio, o por lo menos lo mejor posible. Este es un acercamiento a un hombre muy interesante que deja muchas enseñanzas y que sin embargo pues tiene también sus diferencias con nuestra vida cristiana. El estilo de vida que Marco Aurelio enseñó en sus meditaciones tal vez no le aprovechó tanto a su hijo llamado Cómodo, pero sí que le ha servido, ha traído bastante claridad a muchas personas. No es perfecto, pero hay mucho que aprender de Marco Aurelio y de estos estoicos. Seguimos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.